Ya no sé, adhirió nadie más. Entonces, ya he compartido esta presentación dentro del Classroom. Eh, entonces, solo vamos a hacer un repaso del DEM, que es un DEM. Entonces, los modelos de elevación digital no son más que raster, que están compuestos por pequeñas celdas o píxeles y lo que tratan de hacer es representar la realidad. Entonces, los raster nosotros los podemos construir a partir de líneas o bien a partir de polígonos. Y lo que vamos a tener es una sucesión en este caso, de celdas que van a contener una información. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con raster, se facilita mucho al momento de poder manejar la información. Entonces, por ejemplo, este río, digamos toda la parte blanca, van a ser celdas nulas. Si lo convertimos a raster, van a ser celdas nulas. Y estos ríos van a estar representados por las celdas azules, que van a ser las que van a contener información. Ahora, entre más pequeño sea el tamaño del píxel, en este caso, quiere decir que vamos a tener un mayor detalle. Entonces, cuando se trabajan con raster, aquí hay algo que hay que combinar, el nivel de detalle versus el tamaño del raster. ¿Por qué? Porque si hacemos un raster, digamos, con mucho detalle, lo que nos va a aumentar es el tamaño del archivo y esto también nos va a aumentar el tiempo de procesamiento. Entonces hay que hacer un equilibrio entre el tamaño del píxel para poder representar las áreas y la información que nosotros queremos obtener como resultado. Entonces nosotros podemos trabajar con raster, ya sea líneas, puntos o bien polígonos. Eh, entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo hoy es eh, trabajar siempre con raster para poder delimitar cuencas. Entonces, para poder trabajar con raster, nosotros necesitamos tener modelos de elevación digital. Esos modelos de elevación digital lo que van a representar son eh, elevaciones. Entonces, ya sea a través de un levantamiento topográfico, ya sea a través de un levantamiento con LIDAR, o ya sea información a partir con drones y puntos de control, nosotros podemos construir modelos de elevación. Eh, Ahora bien, ¿de dónde más podemos sacar raster? Podemos trabajar raster con imágenes de satélite o bien raster de imágenes escaneadas, de fotografías aéreas u ortofotos. Entonces, cada una de estas, digamos, tiene un tamaño de píxel y el tamaño de píxel nos da una idea de cuál es la escala a la cual se está trabajando. Eh, entonces, lo más importante para poder delimitar cuencas es un raster de modelo de elevación digital conocido como DEM en siglas en inglés, en MDE, en siglas en español. Entonces, nosotros podemos hablar que un modelo de elevación digital es una estructura numérica que representa la distribución espacial de la altitud sobre la superficie del terreno. Eh, entonces, también escuchamos hablar sobre los modelos digitales de terreno. Eh, en este caso, los modelos digitales de terreno son unas estructuras numéricas de datos que representan la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. Eh, Básicamente, esa es la definición para el modelo digital de terreno. Entonces, nosotros hemos visto al inicio del curso un
modelo de elevación digital para para toda Guatemala, que esa fue construida a partir de las curvas de nivel a 20 metros y digamos es la información oficial. Ustedes pueden encontrar, digamos, ¿qué otros DEM pueden encontrar? Pueden encontrar uno del USGS, que está a 30 metros, construido a partir de imágenes satelitales Aster. Pueden encontrar otro que es de 90 metros a partir de un satélite que tiene un sensor de altimetría. Y pueden encontrar, por ejemplo, información de elevación a partir de otros satélites que tienen una mayor resolución, digamos, 1 metro, 10 metros, 12 metros. Sin embargo, esos ya son de pago. Entonces, a nivel gratuito es lo que pueden encontrar. También pueden encontrar uno que es Alpalsar, Alospalsar, eh, que esa tiene una resolución más o menos de 12, 15 metros. Y creo que dejó de funcionar en el 2011. Entonces, en el cual pueden encontrar información gratuita y que tienen, digamos, una mejor resolución. Entonces, ¿cuál es la importancia de la resolución? Entonces, la importancia de la resolución está en función de lo que vamos a detectar. Por ejemplo, cuando queremos trabajar cuencas muy grandes, que no nos interesa tanto el detalle, nosotros podemos trabajar con modelos de elevación digital con un tamaño de píxel grande. Eh, Sin embargo, a medida que nosotros queremos más detalle, queremos identificar cuencas más pequeñas, hablamos de microcuencas, nuestro modelo de elevación digital tiene que ser con mucho detalle. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo se ve la misma área con diferentes tamaños de píxel. Estamos hablando que este raster tiene un tamaño de píxel de 125, eh, que es para la parte de México. Entonces, ven acá apenas si se logra visualizar que hay una montaña. Acá ya con un modelo de elevación digital que tiene un tamaño de píxel de 25 metros, eh, que más o menos es una escala de trabajo de unos 50.000, ya logramos ver un poco más de detalle, pero ya cuando trabajamos con imágenes LIDAR, que en este caso tiene un tamaño de píxel de 5 metros, que una escala de trabajo aproximadamente sería unos 10.000, eh, 10.000, entonces podemos lograr un mejor detalle, podemos identificar canales, no solo la montaña, sino canales. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de la resolución espacial versus la escala? Entonces, en el medio vamos a encontrar eh, esta fórmula donde la escala va a estar dada por 2 por el tamaño del píxel o el tamaño de la celda por 1000, para más o menos tener una idea de cuál es la escala de trabajo. ¿Por qué 2? Porque básicamente se requieren como mínimo 2 píxeles para poder, digamos, identificar eh, lo que se está viendo. Entonces, por eso es que se usa 2 por el tamaño de celda por 1000 para identificar la escala de trabajo. Eh, entonces, nosotros vamos a encontrar diversa información. Por ejemplo, si estamos trabajando con un DEM de 90 metros, eh, estamos hablando que más o menos tiene una resolución, una escala espacial de trabajo de 180.000. Entonces, dependiendo la escala de trabajo, así va a ser la información que podemos trabajar, al nivel de detalle que se puede trabajar.
Entonces, si nosotros queremos mucho detalle, debemos de tener imágenes o modelos de elevación digital con un tamaño de píxel eh, pequeño. En este caso, podrían ser imágenes LIDAR o bien pueden ser fotografías aéreas o un DEN a partir de restitución fotogramétrica para poder tener un mejor detalle. Ahora, también tener modelos de elevación con mucho detalle también nos va a implicar mayor tiempo de procesamiento, mayor volumen, entonces el requerimiento computacional también va a ser muy alto, comparados con los menores o los de menor detalle. Entonces nosotros estamos trabajando con un DEM de 20 metros, más o menos la escala de trabajo es de unos 50.000. Entonces, esa es la idea más o menos de lo que ustedes esperarían al momento de estar trabajando. ¿Qué son los sensores LIDAR? Bueno, es una nueva tecnología, más que todo es un láser que lo que hace es poder determinar cuál es la altura o la elevación del terreno natural. Este sensor o este tipo de tecnología no solo se utiliza para construir modelos de elevación digital, sino, por ejemplo, en zonas de bosque o producción de madera o bosques maderables se está utilizando para cuantificar cuál es el volumen por ejemplo, de madera aprovechable. Entonces se hacen muestreos, se hacen algunas mediciones y en función de eso se saca cuál es el volumen de madera. Se hacen inventarios forestales. Eh, Tal vez es una tecnología que no, en nuestro país todavía no está de moda, pero en otros países digamos que es la moda poder hacer este tipo de mediciones. Entonces esto básicamente sustituye la parte de topografía eh, en algunos aspectos. Siempre hay que considerar la parte topográfica, digamos, para poder tener el mejor detalle. Entonces hacer el contraste. eh, Otra tecnología que está muy de moda ahorita es los drones. Entonces, los drones en algunos momentos están sustituyendo la parte topográfica. Solo hay que tener en cuenta que el levantamiento con dron es necesario siempre tener puntos de control para poder hacer las rectificaciones o las correcciones debidas, porque si no únicamente estamos construyendo raster de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Raster de superficie. Que un dron al momento de tomar la fotografía y construirnos, no nos construye un DEM, sino lo que nos está construyendo es un mapa de superficie. ¿Cuál es la diferencia? Que el dron está considerando las alturas de los árboles, las casas y todo los objetos que encuentra a su paso. Entonces no es un DEM como tal, sino es de superficie, porque va a tomar las partes más altas de los objetos que encuentra. Mientras un DEM lo que nos construye es un modelo a partir de el nivel del suelo. Por eso es necesario que cuando se hacen levantamientos con drones, eh, se tengan puntos de control para poder construir modelos de elevación a partir de esas fotografías y poder minimizar el error al máximo. Entonces, básicamente es algo que está muy de moda en nuestro país y se hacen levantamientos por default. Entonces, igual las fotografías aéreas son válidas en aquellas zonas, por ejemplo, que no tienen mucha cobertura, en este caso forestal, o muchos árboles o arbustos, para poder obtener información a partir de ahí. Bueno, entonces, realmente un levantamiento con LIDAR nos da mucho detalle. Se puede trabajar canales, se pueden sacar secciones de río. Sin embargo, es una tecnología cara.
Entonces, hacer este tipo de levantamientos es mejor que usar fotografías aéreas para construir por medio de restitución fotogramétrica información. Sin embargo, es una tecnología cara y que muy pocos tienen alcance. Por ejemplo, México tiene detalle, tiene levantamientos de ciudades a partir del LIDAR. Guatemala eh, no tiene. De hecho, tal vez los levantamientos con LIDAR únicamente son levantamientos particulares y de algunas empresas que tienen algún interés. Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar un modelo de elevación digital para construir una cuenca? Entonces, siempre vamos a recordar que nuestra cuenca va a estar delimitada por un parteaguas a un punto que se le conoce como salida, o bien que es el punto de aforo o punto de control. Eh, entonces, eso desde el punto de vista hidrológico y de escurrimiento superficial. Entonces nos va a generar una red de flujo. Entonces, ¿cómo podemos construir esa red de flujo utilizando un modelo de elevación digital? Entonces, lo que hay que tener en cuenta que nosotros podemos construir cuencas dentro del software, todo va a ser cuencas, ya sea si son subcuencas o son microcuencas. eh, pero todo va a estar basado en el punto de control y en el área que nosotros definamos en el modelo. Entonces, como habíamos dicho en un inicio, nosotros construimos mallas que tienen una elevación y a partir de esa elevación, que está compuesta por celdas, nosotros comenzamos a delimitar. En este caso no va a ser de una forma manual, sino que va a ser de una forma semiautomática. Y acá la malla o el tamaño del píxel juega un papel importante para el detalle, en este caso el detalle de la cuenca. Eh, entonces, por ejemplo, querer construir una microcuenca a partir de un DEM que tiene una escala de trabajo de 180.000 o 100 o 250.000, va a ser algo dificultoso porque en realidad es el tamaño de píxel, a menos que la microcuenca sea muy grande para poderla visualizar. Generalmente cuando trabajamos con tamaños de píxel muy grande, eh, nosotros solo vamos a poder identificar cuencas grandes, por ejemplo, cuencas a nivel de país, eh, hablemos de la cuenca del río Michatoya o la cuenca de, perdón, María Linda, Coyolate, entonces cuencas grandes. Pero si queremos alguna porción o subdivisión, puede ser que ese tamaño de píxel no sea el adecuado. Entonces tenemos que buscar una resolución de menor tamaño, en este caso un tamaño de píxel de menor tamaño, eh, para poder construir las microcuencas. Entonces, cuando se va a trabajar la parte de microcuencas, nosotros lo que vamos a tener en mente es que dentro de la cuenca se van a dar todos los procesos, se va a dar el proceso. Va a llover, lo que llueve va a escurrir superficialmente y en ese flujo superficial, entonces la simulación va a ir buscando las depresiones. Entonces, las gotas de agua se van a regir por la pendiente. Entonces, aquellas que tienen mayor pendiente es por donde hay mayor probabilidad de circulación y se va a tener un flujo continuo. Entonces, eh, acá es importante esto del flujo continuo porque cuando se va a trabajar o construir una cuenca a partir de un DEM, hay que eliminar las depresiones,
¿Por qué? Porque el modelo no considera que el agua se estanque, sino él considera un flujo continuo. Entonces es muy importante poder hacer un llenado de las depresiones, que vamos a ver cómo se realiza. También es importante, por ejemplo, en las zonas de mucha planicie o zonas planas como la parte costera, donde el cambio del nivel del píxel o de la elevación le resulta a veces al modelo difícil detectar. Entonces, generalmente él no sabe por dónde puede ir el trayecto de un cauce, entonces él siempre va a buscar en función de las depresiones y puede ser que ese nivel del cauce no corresponde, no corresponda con la realidad. Entonces, más que todo en zonas de planicie o en zonas es donde se tiene ese problema, entonces ahí lo que se hace es un quemado, en este caso del cauce sobre el DEM para indicarle por dónde tiene que pasar, en ese caso el cauce, o bien hacer una corrección posterior, eh, ya usando información de fotografías aéreas por dónde debería ir el cauce. Entonces hoy en día, ya con la tecnología, ya se comienzan a hablar de modelos semidistribuidos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a partir de una cuenca podemos comenzar a subdividir en porciones más pequeñas para poder construir un modelo hidrológico. Y también se habla, hoy en día también ya se habla de los modelos distribuidos o cuasi distribuidos. Entonces son modelos que son construidos a partir de píxeles o raster para representar la hidrología. Eh, entonces, la mayoría de modelos hidrológicos son semidistribuidos. Entonces, por ejemplo, GKHMS, SWAT. Entonces, esto depende mucho del tamaño que definamos de las áreas tributarias, pero hay modelos distribuidos como Top Model. Bueno, Top Model es semi-distribuido, pero hay uno que se llama, de que está derivado a partir del Top Model, que se llama, ahorita se me fue el nombre, que es de pago, que esto está en función del tamaño de celdas. Entonces, cada celda aporta información a la cuenca para poder construir un modelo. Esto trabaja a partir de modelos, modelación numérica y por lo general son software de pago. A nivel gratuito eh, no hay, pero ustedes pueden encontrar el PC Raster, que tiene, por ejemplo, el modelo HBB, construido ahí como un algoritmo para poder trabajar ese tipo de modelación hidrológica. Un problema de esto también es la información disponible. En nuestro país, por ejemplo, hay muy poca información disponible para poder construir este tipo de modelos. Y siempre recurrimos a información de baja, eh, digamos, de baja calidad para poder construir los modelos hidrológicos. Por ejemplo, un modelo hidrológico siempre nos va a pedir información de suelos. Entonces acá no tenemos la única información a nivel de país de suelos que tenemos es, en este caso, lo que se hizo Simmons en 1959, eh, que publicó la serie de suelo y es, digamos, que tiene una resolución casi de 1/250.000, perdón, una escala de trabajo de 1/250.000. Entonces realmente es muy poco detalle ya cuando se quiere trabajar a nivel de cuenca o subcuenca. Sin embargo, eh, siempre caemos en el error de poder utilizar esa información para construir los modelos hidrológicos. El MAG ha estado trabajando en un semidetalle de suelos, sin embargo, este solo está para 5 departamentos, que es Sololá, Chimaltenango, Zacatepeques,
Guatemala. Estos cuatro están publicados y encuentran la información. Y hay un quinto que está por publicarse, que es la parte de Escuintla. Entonces, ahí se podría trabajar algo a nivel de semidetalle. El resto hay que hacer levantamiento de información para poder tener una idea del comportamiento de la cuenca. Entonces, cuando nosotros queremos construir los modelos cuasi distribuidos o semidistribuidos, nosotros vamos a partir de información digital como es topografía, cobertura, tipos de suelo, precipitación. Entonces, ahorita nos vamos a basar en la parte topográfica para poder desarrollar eh, eh, toda la delimitación de cuencas, pero hoy en día con los sistemas de información geográfica ya se hace más fácil poder obtener información, por ejemplo, de cobertura a partir de teledetección o bien de precipitaciones a partir de estimaciones de satélite. Eh, por ejemplo, ya se puede disponer de alguna información de satélite que tiene ya ahorita más o menos 20 años de información, con la cual se podemos trabajar y obtener información para zonas donde no hay pluviometría, o bien hacer algunas correcciones. Entonces, hay información de satélite que nos puede servir para eh, ser utilizada para construir este tipo de modelos hidrológicos. Bueno, entonces, ¿qué función o cómo podemos utilizar los sistemas de información geográfica en la parte de conceptual, en este caso de poder extraer todos los parámetros necesarios para la modelación hidrológica? Entonces, dependiendo del modelo hidrológico, así son los parámetros que nos piden. Entonces, por eso este curso se enfocó a la delimitación de cuencas o a la parte morfométrica para obtener únicamente parámetros de morfometría, como son área, perímetro, longitud del cauce principal, pendiente de la cuenca, eh, los tiempos de concentración, que generalmente son parámetros que nos piden algunos modelos hidrológicos. Y dependiendo del modelo, así va a ser también la cantidad de parámetros que nos puede pedir en función de la morfometría de la cuenca. Entonces, básicamente para construir un modelo hidrológico nos basamos en los factores físicos, en los climáticos y toda la física hidrológica para poder obtener resultados. Y poder obtener nuestro modelo. Entonces, nos vamos a basar ahorita en la parte del modelo de elevación digital para poder obtener nuestra cuenca o nuestros parámetros. Entonces, dentro de los modelos hidrológicos, nosotros tenemos que definir cuál va a ser el área de trabajo para poder construir la cuenca. Esa área de trabajo debe tener como mínimo la cuenca que estamos interesados. A veces cuando estamos iniciando nos es difícil poder identificar a partir de un DEM cuál es nuestra cuenca o el área de trabajo. Entonces ahí vamos construyendo la cuenca a prueba y error. Ya conforme vamos adquiriendo experiencia podemos identificar cuál debe ser la porción o el área de trabajo. La otra parte importante también es el punto de aforo o el punto de control. ¿Hasta dónde vamos a delimitar la cuenca? Entonces, que nuestra área de trabajo, imaginemos que esto es un recorte de un DEM, esta parte blanca. Entonces, nuestra área de trabajo debe contener toda la cuenca y en nuestro punto de aforo. Entonces, nuestro punto de aforo nos va a servir para poder indicarle al programa hasta dónde queremos delimitar. Eh, entonces, ¿cuál va a ser todo el proceso que va a realizar? Entonces, el programa por lo general define una serie de red de ríos o red de flujo que va a estar trabajando. Entonces, la cuenca generalmente se va a conocer como basin o catchment
o bien como el área tributaria. Y luego toda la red de flujo la vamos a conocer como los drenajes o drains, vamos a tener toda la red de flujo y los puntos de control van a ser los outlets. Eh, bueno, entonces básicamente es la terminología que vamos, o que comúnmente vamos a encontrar en los software para poder trabajar. O eh, los watershed que también están relacionados con la cuenca. Entonces, dependiendo cuál es en este caso, nuestro SIG también pueden ir cambiando. Puede ser que algunos trabajen con Watershed, otros trabajen con Basin o Cachement, o bien podemos encontrar toda la información relacionada. También es posible que encontremos los stream o stream network, que básicamente lo que hace referencia es a toda la red fluvial. O los link, que básicamente hace referencia a los pequeños, en este caso, cada uno de los tramos o donde van a generar uniones en la red de ríos. Entonces, nosotros podemos delimitar cuencas hidrográficas. Ustedes van a encontrar que hay cuencas hidrológicas, cuencas hidrogeológicas y cuencas hidrográficas. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con delimitaciones de cuencas hidrográficas, porque utilizan el relieve de la superficie de la Tierra para poder delimitar el área de captación. Eh, entonces, básicamente hacer énfasis que lo que nosotros estamos delimitando son cuencas hidrográficas. Bueno, entonces un modelo de elevación digital está compuesto por celdas, donde cada celda o el valor de cada celda lo que contiene es, eh, en este caso, contiene la elevación. Entonces nosotros no logramos ver una matriz, en realidad lo que el DMS es una matriz, donde cada celda tiene un valor. Entonces, a partir de esos valores, los modelos lo que comienzan a hacer es buscar cuáles son las zonas de mayor pendiente hacia donde es más probable que pueda escurrir el agua. Entonces, eh, nosotros podemos detectar depresiones o detectar, por ejemplo, los sink o sumideros, que básicamente son depresiones donde se va a acumular el agua y va a impedir el flujo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando se trabaja con modelos de elevación digital, es hacer una eliminación de esos sumideros. Para eso se hace una serie de procesos. Bueno, ¿qué procesos se deben de seguir cuando se trabaja o se construyen cuencas hidrográficas? En algunos casos es necesario hacer un quemado, en este caso, en el DEM de la red de ríos, más que todo si se está trabajando en una zona plana, en una zona donde es difícil, digamos, para el programa poder definir por dónde está el cauce. Más que todo cuando queremos definir la parte costera. Entonces ahí lo que se hacen son quemados. Entonces se traza mediante fotografías aéreas, ortofotos o información de satélite, se digita por dónde va el cauce y posteriormente se quema, por eso se le llama como burning, porque lo que se hace es que se le indica sobre el DEM por dónde debe pasar el cauce. Entonces, eso es más que todo para definir que por ahí tiene que pasar el cauce. Eh, lo otro que comúnmente se hace es
un fill sink. Entonces, es un llenado de depresiones. Entonces, esto sí es de por default que se debe de hacer. Entonces, se debe realizar un llenado de depresiones. Nosotros vamos a ver que dentro de las herramientas de Saga hay diversas metodologías para poder hacer el llenado de depresiones. Aquí ya entra cuál es la que queremos. Ya depende del gusto de cada usuario. Realmente es poco perceptible poder identificar, eh, digamos, ese llenado de huecos. Por lo general es muy similar. El segundo paso, que generalmente siempre se hace después de un llenado de huecos o de depresiones, es la dirección de flujo. La dirección de flujo es definir hacia dónde es más probable que se mueva una gota de agua sobre la celda. Entonces, hay diversas metodologías. La más común es la de 8 direcciones. Entonces, aquí también depende cuál es nuestro interés, pero la más común es la de 8 direcciones. Luego de determinar la dirección de flujo, lo que se hace es un acumulado de flujo. Entonces, aquí se definieron las direcciones y acá lo que vamos a hacer es acumular el flujo en las celdas donde tiene mayor probabilidad de que escurra el agua. Entonces, esa acumulación de flujo lo que nos va dando son las redes de ríos o las redes fluviales. Luego tenemos los string network, que es a partir de las redes de flujo que se construyen. Y los stream link, que básicamente lo que vamos a definir son los tramos de drenaje. Entonces, estos son como los procesos más comunes. Por ejemplo, en el software ArcGIS, usando la herramienta ArcHydro, eh, uno va construyendo esto paso por paso. Cambio en las herramientas de QGIS, básicamente nosotros no vemos o no hacemos todos estos cálculos, sino él ya dentro de su algoritmo ya tiene optimizado. Entonces, él muchas veces nos presenta ya los resultados finales y no vemos cada uno de estos procesos por separado. También te podemos encontrar algunos algoritmos para definir el orden del cauce. Entonces, este orden va a estar en función con el área de drenaje que nosotros definamos. Entonces, este orden puede cambiar, puede aumentar o puede disminuir en función del tamaño del área tributaria que nosotros definamos. Igual, la cantidad de microcuencas o subcuencas o el nivel de detalle va a estar en función de el tamaño que nosotros definamos del área tributaria. Entonces nos va a generar nuestra cuenca, subcuencas. Algo muy importante también es que la cuenca también va a estar definida no solo por el tamaño de la red, del área tributaria, sino que va a estar definida por el punto de control o el punto de aforo que tenemos que tener definido previo a comenzar a trabajar. Eh, Luego también tenemos la subdivisión de cuencas y toda la red de drenaje que se construye a partir de esta información previa. Bueno, entonces, vamos a... Habíamos hablado que los stream burning básicamente es definir o quemar en el modelo de elevación digital, hacer una alteración y definir por dónde tiene que pasar el flujo. Entonces, básicamente, acá se está alterando el demo original con la impresión de la red fluvial. Esto es lo más importante, que es el llenado de depresiones. Entonces, si tenemos un corte perpendicular, un corte, una sección o un perfil, una sección, nosotros podemos identificar, en este caso, las depresiones. Entonces, si vemos, viene el modelo continuo, pero de repente encontramos una depresión. Entonces, ¿qué sucede acá?
que el modelo, como tiene que ser una superficie continua, el modelo lo que tiene es la opción, él comienza, viene, él asume que se tiene que llenar esta depresión y para poder continuar. Entonces, para facilitarle el trabajo al modelo, lo que se le hace es un llenado de depresiones. Entonces, donde el modelo lo que va a detectar son estas depresiones, donde ya no hay una circulación del agua. eh, entonces, eso nos va a permitir poder tener un flujo continuo. Entonces comienza a llover y comienza la gotita de agua a deslizarse por toda la superficie del modelo de elevación digital. Eso nos va a ayudar a poder tener una red fluvial, digamos, de flujo continuo. Se pueden construir modelos de elevación, se pueden construir cuencas hidrográficas a partir de DEM sin llenado de huecos, sí se puede. Pero muchas veces los resultados no son satisfactorios, muchas veces no tenemos una red de flujo continua, entonces vamos a tener únicamente porciones o segmentos de la red de flujo. Entonces, por eso sí es recomendable hacer un llenado de depresiones. Por ejemplo, si tenemos un lago eh, y nosotros hacemos un fill sink en un lago, entonces él va a asumir eh, que todo es plano, entonces nos va a trazar un río dentro del lago. Esto es cuando se trabaja, por ejemplo, si ustedes quieren trabajar eh, la delimitación de cuencas de hasta el punto de aforo ahí en el Michatoya. Entonces va a asumir que el lago de Amatitlán es una zona plana y nos va a trazar ahí un río. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que en realidad el modelo no sabe que hay un lago ahí. Entonces, él nos está trazando un río o el cauce porque él asume que es terreno natural. Igual, cuando se trabajan con cuencas endorreicas, como por ejemplo la de Atitlán, el modelo me va a definir, él va a buscar una salida, entonces es muy probable que él encuentre alguna salida o va a forzar al modelo para poder encontrar una salida. Entonces también es importante porque él no sabe que es una cuenca endorreica. Entonces ahí solo nos sirve la red de flujo donde realmente está la cuenca y hay que desechar parte de la información que el modelo genera. Entonces, también no es solo de tomar los resultados del modelo, sino también hay que descartar cierta información porque nosotros realmente sabemos cuál es el comportamiento. Generalmente los algoritmos computacionales no saben, esos trabajan en función de criterios y ellos no saben realmente cómo está la realidad. Entonces uno ya como el experto tiene que definir y tiene que saber cómo acomodar los datos para que los mismos representen la realidad. Entonces, la dirección de flujo, que se conoce como flow direction, básicamente consiste en determinar cuál es el patrón de movimiento de las gotas de agua. Entonces tenemos la celda central, eh, y a partir de esta celda central puede definir hacia dónde es más probable que se mueva la gota de agua. Eh, este, esto que aparece acá es digamos, el patrón más común, que es el de 8 direcciones. Entonces tenemos la celda central y comenzamos a comparar en función de la pendiente que se genera en cada una de las celdas hacia donde es más probable. Eh, y se le asignan valores. Por lo general, el movimiento hacia el este va a tener un valor de 1, hacia el sureste va a tener un valor de 2, hacia el sur un valor de 4, hacia el suroeste va a tener un valor de 8,
hacia el oeste un valor de 16, hacia el noroeste un valor de 32, hacia el norte un valor de 64 y hacia el noreste un valor de 128. Esos valores únicamente sirven para indicar hacia dónde es más probable que se dé el flujo. Entonces, esto se calcula en función de la pendiente y la pendiente está dada en función del centroide de cada celda. Entonces, por ejemplo, en esta parte donde la celda va del centroide al centroide, la longitud va a ser igual al tamaño de la celda. Pero en las celdas de diagonal o las celdas acá vamos a tener la raíz de 2. O sea, la distancia va a estar dada en función de la raíz de 2. Básicamente, si lo quisiéramos ver, lo que estamos trabajando acá es con la hipotenusa. Entonces ustedes sacan cuál es la distancia del centroide al centroide de la celda. En este caso va a tener un valor de 1, el cateto, y acá del centroide al centroide va a tener un valor de 1. Entonces, la raíz de 2, básicamente porque tenemos la hipotenusa, entonces los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, entonces tendríamos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos da la raíz de 2. Entonces, de esa forma, nosotros calculamos cuál es la pendiente. Entonces, el programa lo que hace es calcular en función de la celda de interés hacia dónde es más probable que se mueva la gota y define cuál es hacia dónde se va a mover. Y ese ejercicio lo va haciendo y se va moviendo de celda en celda hasta construir un raster de flow direction. Entonces, el flow direction va a tener hacia dónde es más probable que se muevan las gotas de agua. Entonces, el esquema del flow direction es a partir de la celda, en qué dirección, en cuál de estas 8 direcciones se puede mover. Como les digo, este es uno de los algoritmos más comunes. Hay otros, por ejemplo, que utilizan la pendiente, pero la pendiente al infinito. Entonces, la forma de calcularla es otra. Entonces, fue un algoritmo que fue desarrollado por Tabot. Y básicamente es un algoritmo que ha comenzado a tener bastante uso. En ArcGIS, en ArcHydro, generalmente solo tiene, no sé si en las nuevas versiones, realmente ya me quedé desactualizado en la parte de ArcGIS, no sé si en las nuevas versiones ya trae otro algoritmo, pero el que trae por default el ArcGIS es este de 8 direcciones. Ahora en QGIS sí tenemos una gama de algoritmos para escoger. Entonces, generalmente yo el que utilizo en particular es el de 8 direcciones. Ahora, ¿cómo se representa o cómo representaríamos un raster? Entonces, decíamos que teníamos una matriz eh, y esto va trabajando celda por celda y va definiendo a través de un valor hacia dónde es más probable que se mueva la gota de agua. Entonces, al final lo que tenemos es un modelo de elevación, perdón, un raster de dirección, de flujo. Entonces, acá me está indicando que el flujo de agua es más probable hacia el este, esta celda en particular. Acá me está diciendo que el flujo de agua es más probable hacia el sureste. Entonces, por cada uno de los valores que me va definiendo el raster, me va diciendo hacia dónde es más probable. Si lo queremos ver con flechitas, básicamente aquí me está indicando hacia dónde se va a mover el flujo. Y esto es muy importante porque al momento de trazar el flow accumulation, lo que él va a comenzar es a unir hacia dónde es más probable que se dé el flujo y va a comenzar a construir,
digamos, nuestra red fluvial. Entonces, acá lo más probable es que nuestra red venga en esta forma, de esta forma, que estas celdas tributen hacia esta otra y se dé el flujo. Acá tenemos estas que tributan hacia esta y al final van a tributar hacia acá. Eh, entonces, esa es la parte, digamos, del flow direction. Ahora, el flow accumulation es hacia dónde es que va a acumularse el flujo. Entonces, por lo general, las celdas iniciales tienen valor de 0 y al final van definiendo cuáles son las celdas que van teniendo mayor cantidad de flujo. Y en función de eso vamos viendo que se va acumulando el flujo. Entonces se van, por ejemplo, hacia acá, esta celda únicamente recibe un tributario, esta ya tiene 3 tributarios, acá ya tenemos 7 y se va acumulando el flujo, de tal forma que al definir la celda en el punto de aforo va a tener un mayor valor comparado con las celdas iniciales. Entonces, por eso es que se le conoce como flow accumulation porque va acumulando el flujo. Y al final me va trazando cuál es la trayectoria. En este caso, si lo quisiera ver, más o menos el flujo vendría en esta dirección. Entonces tendríamos acá que este sería nuestra red principal del cauce, porque es la que está recibiendo, eh, es donde se va acumulando la mayor cantidad de celdas. Acá tendríamos un tributario que va a venir a aportar a este punto. Bueno, entonces eso es lo que hace el algoritmo de Flow Accumulation, eh, que generalmente nosotros no lo vamos eh, a ir viendo. Entonces vemos acá, eh, tributa mayor y va generando su red fluvial. Acá tenemos otro que tributa hacia este punto. Aquí tenemos este que no fue marcado, pero que tributa hacia este punto. Entonces acá lo que se hace es definir ya la red de corrientes, pero para poder realizar esa red de corrientes es necesario definir un umbral de acumulación. Entonces, me voy a salir un ratito y vamos a... bueno, entonces, digamos que en el flow accumulation nosotros tenemos este flujo acumulado. Pero nosotros para poder definir la red, nosotros tenemos que indicar cuál es el área o el umbral con el que va a comenzar a dibujar la red de ríos. Entonces, el umbral van a ser, va a estar en función del área tributaria. Esa área tributaria, por ejemplo, nosotros podemos definir que el área tributaria mínima que debe de tener sea de 2 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que como mínimo me va a comenzar a dibujar la porción del río o la red de la red fluvial cuando se cumpla esta condición de 2 kilómetros. Entonces se comienza a dibujar mi red fluvial. Entonces puede ser que tengamos esto. Entonces él comienza a dibujar la red fluvial a partir del umbral que se define. Ahora, acá es donde entra el juego. Si nosotros le damos mucho detalle al umbral, o sea, si definimos que el área tributaria es, por ejemplo, eh,
una hectárea, nosotros vamos a tener mucho detalle. Entonces, realmente nos va a generar una gran división de corrientes y a veces nos puede dar nos puede dar problema. O si, por ejemplo, en vez de darle mucho detalle, nosotros le damos muy poco detalle, decimos cada 10 kilómetros cuadrados. Eh, entonces puede ser que solo veamos eh, un tramo de nuestro río. Entonces está en función de lo que queremos obtener. Eh, entonces esto también es un poco de prueba y error. Y al final el nivel de detalle que le vamos a definir está en función eh, del resultado, o sea, si realmente nos satisface el resultado. Eh, entonces, esto es un valor que nosotros tenemos que considerar. Ahora, esta área generalmente se incorpora en metros, entonces este umbral, por lo general, los programas lo piden en metros. Y algunas funciones, por ejemplo, algunas funciones de GRAS que están dentro de QGIS, lo piden por celdas. ¿Cuántas celdas como mínimo debe tener para poder tributar? Entonces, si nos lo piden por celdas, ¿cómo hacemos el cálculo? Entonces, básicamente nosotros tenemos el tamaño de píxel, entonces multiplicamos cuál es el área que tendría el píxel, entonces multiplicamos, como son cuadrados, multiplicamos el tamaño del píxel, lo elevamos al cuadrado para obtener cuál es el área y dividimos el área tributaria que deseamos entre el área del píxel y con esto nos va a dar la cantidad de píxeles. Entonces esa cantidad de píxeles ya nos define que como mínimo debe de tener, hagamos de cuenta que 200 píxeles para comenzar a dibujar. Entonces, dependiendo del programa, así va a ser también, o dependiendo del algoritmo, así va a ser también cómo se ingresan estos valores. Creo que en ArcGIS se ingresan en kilómetros cuadrados. Entonces, también hay que saber en qué unidad se está trabajando. Y como les digo, este umbral, este valor del umbral, también va a definir la morfometría de la cuenca. Si nosotros le damos muy poco detalle, nosotros, los ríos tributarios o toda la parte de corrientes efímeras, es posible que no me las dibuje. Y si le damos mucho detalle, nos va a definir mucho más corrientes efímeras de lo que realmente podemos considerar. Y también nos va a afectar lo que es el orden de la corriente. Entonces, si le damos mucho detalle, podemos tener un orden de corriente eh, más grande. Y si le damos poco detalle, también el orden de la corriente va a ser mucho menor. Entonces, este umbral sí juega un papel importante al momento de definir las cuencas. Y esto está en función, como les digo, esto generalmente al inicio se construye a prueba y error y está en función de si satisface o no los resultados. Si no satisface, se vuelve a repetir hasta finalizar. Eh, entonces es muy importante al momento de definir las redes o los umbrales para definir nuestras subcuencas y nuestra cuenca. Eh, bueno, y están los stream o links, que básicamente lo que van a hacer son los tramos. Y en esos tramos lo que nos van a generar son uniones o junction, eh, que únicamente nos van a indicar que se están uniendo eh, dos corrientes. Y al final, para al final tener nuestro punto de aforo o nuestra salida de la cuenca. Y eso mismo, estos mismos strings nos sirven para poder construir perdón, nuestro orden de corrientes eh, por el método de Stradler.
o bien más conocido como eh, el método de Horton. Entonces, básicamente, aquí en QGIS nosotros vamos a encontrar únicamente este algoritmo, pero en ArcGIS ustedes tienen pueden encontrar otro método, que también es poco utilizado. Es más utilizado este que es el de Horton. Bueno, y al final, cuando ya tenemos nuestra red de ríos, nuestras uniones, lo que obtenemos es una serie de subcuencas, o bien al final nosotros le indicamos nuestro punto de foro, vamos a obtener nuestra cuenca. Eh, entonces, esto es lo más importante, poder obtener nuestra cuenca para poder trabajar toda la parte morfométrica. Entonces, al final, lo que nos interesa es obtener nuestra cuenca al punto de aforo seleccionado y nuestra red fluvial. Y con esto podemos ir obteniendo más información. Eh, bueno, y aquí tendríamos algo muy similar. Esto es, digamos, ya la parte de codificación, cómo irían quedando nuestras cuenquitas, cuál sería nuestra red fluvial y cuáles serían nuestros puntos. Bueno, entonces, el día de hoy, para el ejercicio, vamos a estar trabajando con un punto de aforo que corresponde a la estación hidrológica Matucuy. No me recuerdo sobre qué cuenca está, creo que está sobre el río Matanzas. No recuerdo ahorita bien dónde está ubicada esta estación hidrométrica. Entonces, esta va a ser las coordenadas en GTM de nuestra estación. Y estas son las coordenadas con las que vamos a recortar nuestro DEM. Entonces, si tienen ahí donde apuntar, igual esta presentación ya está subida en el Classroom. Eh, entonces, esto, si quieren, apunten estos valores, que son los que nos van a servir ahorita para comenzar a trabajar.